Salmo 19. Estamos viendo los salmos están increíbles, preciosos. Y en este Salmo 19 vamos a ver, dice al músico principal, al Salmo de David, y este salmo es como un poema que escribe David hacia la creación de Dios, ¿sí? Hacia la grandeza de sus obras, hacia la grandeza de sus manos, entendiendo la gloria de Dios. Y de repente, en el versículo 7, David hace una pausa y hablando de las maravillas de las obras de Dios, ¿sí? Para hermosear la palabra de Dios y a Dios mismo. Entonces, como si él dijera, sí, todo esto es maravilloso, todo esto es hermoso, todo lo que podemos ver es glorioso, pero la palabra de Dios es aún más, pero mi Dios es todavía aún mejor, porque Él creó todo esto. Y leyendo este salmo, que ahorita lo vamos a estudiar, me recordaba cuando, no sé si te ha pasado, si ya lo has hecho, y de repente ves un cielo muy bonito y te quedas contemplando y de repente quieres ver dónde empieza o por lo menos dónde termina y no puedes. Es impresionante, es increíble, es hermoso y de repente los paisajes y ver los cielos y las nubes. Y me acordé mucho de mi tía. Mi tía cuando trabajaba vive en zona norte y trabajaba en zona sur. Y todas las mañanas, como a las 7:30 de la mañana, en el grupo de la familia, nos mandaba una foto de la parte del bulevar, de la playa, del mar, del cielo, de las nubes, y de repente le quedaban unas fotos súper padres, así de postal, ¿no? Y decía, y nos ponía, buenos días, vamos a disfrutar de las maravillas de Dios, y todo, y había unas fotos que salían bien movidas porque iba en camión, y le salían re feas, pero ella disfrutaba ese trayecto. Y cuando deja de trabajar por allá, platicando con ella, decía, una de las cosas que más extraño de ese trabajo era mi recorrido, el contemplar el mar, el contemplar el cielo, el contemplar las obras de Dios. Y no sé si te ha tocado, he tenido muy poquitas veces la oportunidad de viajar en avión, y la primera vez que me subí, tengo que confesar que lloré. Me tocó ventanilla y estaba súper padre. Estaba yo muy emocionado, más que con miedo, estaba emocionado. Y de repente cuando despega el avión y va sobre las nubes y empiezas a ver lo majestuoso del cielo y tan impresionante que dices, Dios, tú creaste todo esto. Es maravilloso. Y si no has viajado en avión, pero te has parado en el bulevar y te has sentado a ver el mar, a contemplarlo. Si no lo has hecho, tómate una tarde, tómate un amanecer, tómate una noche. Ve, siéntate y contempla las maravillas de Dios, contempla el mar, contempla su inicio y dónde crees que es su final, a donde tu vista alcanza a ver. Puede provocarte una lágrima. De verdad, es impresionante, es maravilloso. Y David, lo que vamos a ver en este salmo, es lo que trata de decir y es lo que trata de expresar, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de lo que dice, y dice en el versículo 1 del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y vemos empezando a leer este capítulo, recordaba lo que dijo Dani la semana pasada, y decía, y empezaba diciendo un recorrido por la vida de David, y era un hombre que era perseguido, un hombre que sufría aflicciones, un hombre que tenía persecución. David en guerras. Y me pongo a leer esto, y a pesar de sus persecuciones, de sus problemas, de sus dificultades, se tomaba el tiempo de contemplar a Dios en su vida. Y muchas veces estamos tan ensimismados y estamos en el trajín de la vida, en el corre-corre de que David es un ejemplo a seguir para de repente hacer una pausa y, como dice en Navegantes 1, la tiranía de lo urgente, quitarle espacio a lo urgente para tomar tiempo a lo importante. Y entonces podemos ver cómo David ve la gloria de Dios en medio de la naturaleza, y la naturaleza misma contando la gloria de Dios y hacia el hombre, hacia la humanidad. Vemos cómo Dios se revela al hombre por medio de su naturaleza, por medio del cielo, por medio de las estrellas, por medio del sol, por medio del mar, ¿sí? Y regreso al Salmo 18, y David empieza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y solamente una persona enamorada se toma el tiempo de conocer y disfrutar de quien está enamorado. ¿Te acuerdas cuando estabas perdidamente enamorado de tu esposa? ¿Te acuerdas cuando estabas perdidamente enamorado de tu esposo? De repente, hasta cuando se le caía algo, decías: hasta cuando se te cae algo te ves hermosa. Hasta cuando la riegas se ve bonito. Y David estaba completamente enamorado de Dios, y se tomaba el tiempo necesario para contemplar la gloria de sus manos. Y la naturaleza misma era una revelación de la gloria de Dios hacia nosotros. Entonces, deberíamos de tomarnos un poquito de tiempo en nuestra vida para contemplar la naturaleza y para contemplar la gloria de Dios. Muchas veces hemos orado y le decimos al Señor: Señor, revélame tu gloria, enséñame tus maravillas. Y estamos esperando algo sobrenatural. Pero ¿qué más sobrenatural esperamos que ver, que despertar, que agradecer a Dios? Recuerdo mucho, mi hija estaba más chica y no se me puede quitar de la mente que un día le decía: hija, ¿y tú por qué pudieras dar gracias a Dios? Y empezó a decir muchas cosas, ¿no? O sea, por la familia, por esto, por la escuela, por aquello. Pero algo que me llamó mucho la atención fue cuando me dijo: porque puedo ver colores. Porque puedo ver el cielo azul, los árboles de diferentes colores, diferentes tonos, diferentes. Y muchas veces no nos percatamos de eso en nuestro día a día. Y David, a pesar de sus persecuciones, sus problemas,
él podía, y quiero imaginar a David, yo lo quiero imaginar así, debajo de un árbol, contemplando la gloria de Dios, contemplando las estrellas, contemplando el cielo. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y el firmamento es esta bóveda celeste, se le llama, y es la esfera que rodea nuestro planeta, ¿sí? Y dice, anuncia las obras de tus manos. Y entonces nos está anunciando que Dios hizo todo esto y que Él mismo lo sostiene, ¿sí? Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Y la naturaleza predica de manera interrumpida su mensaje. Y este mensaje se entrega día a día, noche tras noche. Y a lo mejor no podemos oír audiblemente a la naturaleza gritando la gloria de Dios, pero lo podemos ver. Y es un mensaje para todo tipo de hombre, ¿sí? Para cualquier hombre universal, para todo el universo, la naturaleza declarando que Dios existe, que Dios está, que hay un Dios verdadero que hizo y creó todo esto para que tú lo pudieras contemplar, para que tú pudieras vivir en Él y para que vieras las obras de sus manos y para que vieras el poderío y la majestuosidad de tu Dios. Y David estaba siendo revelado por Dios, o sea, todo esto, ¿sí? Contemplando su naturaleza. La naturaleza hablando de que Dios existe, de la existencia de Dios. Y dice, en ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante como para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y aquí está hablando acerca del sol, y en esos tiempos había religiones que adoraban al sol, y David contemplando el recorrido del sol de un lado a otro, decía, sí, el sol puede ser impresionante, sí, el sol puede ser muy hermoso, sorprendente, importante para las personas, importante para cada uno de nosotros, pero más importante fue el que lo creó. Más importante fue el que lo puso en donde está. Bueno. Y de repente David pausa de hablar de la naturaleza y empieza a hablar acerca de la palabra de Dios, porque la naturaleza, Dios empieza a revelar en la vida de David en ese momento, porque la naturaleza no nos puede decir acerca del amor de Dios, ni de su plan redentor para con nosotros. La naturaleza te puede decir que Dios existe, pero Dios mismo se revela a través de su palabra. Y podemos entender que Dios existe, que vivimos en un mundo maravilloso, pero por medio de la palabra podemos entender a nuestro Dios, podemos conocer a nuestro Dios. Y entonces Dios revela la vida de David, y David empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Y David usa una variedad de expresiones para referirse a la palabra de Dios, ¿sí? Y usa la ley, usa el testimonio, estatutos, mandamientos, temor, juicio, que más adelante en diferentes salmos se pueden ver como la palabra de Dios. Y en el Salmo 19 tiene varias veces estas expresiones como la palabra de Dios. Y estos términos revelan, es una revelación escrita por Dios general. Cuando habla acerca de la ley de Jehová es perfecta, habla en general de la palabra de Dios, no tanto refiriéndose a la ley mosaica. Y entonces podemos verlo, como dice David, la palabra de Jehová es perfecta. Y en 2 de Pedro 1:3, yo te lo leo. Y dice, la palabra de Jehová es perfecta y nos da todas las cosas para la vida y la piedad. Y 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, Dios nos da el conocimiento de toda la vida y la piedad por medio de su palabra, ¿sí? Y tan hermosa y tan perfecta es la palabra de Dios que puede convertir el alma. Por eso estás tú hoy aquí, porque un día llegó a ti la palabra del Señor y tu vida ha ido cambiando y cuando tú te metes más en la palabra del Señor, vas conociendo más de Dios, tu vida empieza a cambiar. Cuando tú amas más y más a Dios, David estaba diciendo, la palabra de Dios es tan perfecta que nos sirve para tener vida, para tener piedad, y va cambiando nuestra vida y convierte nuestra alma. En ella tenemos salvación. En Jesús tenemos salvación. ¿Sí? Y dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y sabemos que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. En Apocalipsis 21:5 dice, escribe estas cosas, palabras que son fieles y verdaderas. Dios hablando ahí. Entonces podemos entender que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, ¿sí? Tan fiel, tan verdadera, que hace sabio al sencillo. Dios es fiel y nunca nos dejará. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En su palabra hay promesas, en su palabra hay verdad, en su palabra hay vida. Su palabra es fiel y verdadera. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios y sus mandamientos son rectos, no hay falla en ellos. Dios es revelado. Salmo 33:4, más adelante lo vamos a ver. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. No hay cosa más recta, no hay nada más recto que nuestro Dios. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Y Él se está revelando, diciendo que Él es santo, que Él es verdadero y al mismo tiempo es puro. Y esta palabra puro trae alegría a nuestros corazones, trae conocimiento y trae luz. Trae luz en la oscuridad, trae luz en las tinieblas. Y dice que alumbra los ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Muchas veces nuestra ignorancia nos hace ciegos. Creemos todo lo que nos dicen, pero cuando vamos a la palabra, cuando confrontamos lo que está diciendo la persona que está enfrente con la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da luz, nos da vida, nos da paz. Y podemos ver en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra nos puede dar luz en nuestro día a día y nos puede enseñar, nos dice cómo caminar en nuestro diario vivir. Y David estaba diciendo todo esto acerca de la palabra de Dios. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, el firmamento, las obras de sus manos, pero la palabra de Dios cambia tu vida. La palabra de Dios ha sido revelada a mí y me alumbra y me da vida y me da paz. Es pura, es recta. No hay nadie como nuestro Dios. Y sigue diciendo David, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y a lo mejor esta palabra de temor no es un término para referirse a la palabra de Dios, pero David estaba siendo asombrado por la majestuosidad de Dios. Y esto refleja que su misma palabra nos lleva a conocer, a respetar y a un temor adecuado hacia Dios. No a un temor de miedo, sino a un temor de conocer y respetar quién es verdaderamente Dios. ¿Sí? Y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Totalmente verdadero y justa. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. No vas a encontrar a nadie más justo que Dios. No vas a encontrar más verdad que en la palabra de Dios. Y David estaba contemplando todo eso de Dios. Y dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. David, enamorado de Dios, da este término de no hay cosa más deseada que tu palabra y que estar en tu presencia. No hay mejor momento que el estar viviendo en tu palabra, conociéndote. Y es más deseable que el oro. Y no solamente que cualquier oro de 10 quilates, 14 quilates, sino del bueno, del antiguo, del que te daban en el empeño la nota por una pulserita así, del oro afinado. Y en ese momento me acordé, luego jugamos con mis hijas y eso jugamos a, ¿tú qué prefieres, papá? ¿Esto o aquello? No, o sea, yo tengo que elegir de dos cosas que me gustan, algo que me guste más. Y de repente
oí la voz de mi hija, pero sabía que era Dios aquí diciéndome, ¿y tú qué prefieres, papá? ¿Mucho oro o la palabra de Dios? Y a veces no le damos el valor necesario a esto. Preferimos más luego las cosas materiales que la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Vemos la palabra de Dios más valiosa que el mismo oro. Vemos la palabra de Dios más dulce que la misma miel. Omar, pero a mí no me gusta la miel. ¿Qué te gusta? Más dulce que el chocolate. Y David estaba diciendo, es mucho más valiosa que todo el oro del mundo. David tenía bastante riqueza. Y tú no oyes hablar a David de sus riquezas, siempre hablando de lo maravilloso que ha sido Dios con él. Siempre hablando de la gloria de Dios. Siempre alabando al Señor. Haciendo cánticos para Dios, para su Salvador. Porque era mucho más preciado sus palabras, Dios mismo, que el mismo oro que podía tener, que el mismo oro que se pudiera ganar, más dulce que la misma miel, más hermoso que los cantos de los pajarillos. La palabra de Dios, embelecido, enamorado de su Dios. Y por eso podía decir en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios y puedo ver tu gloria en el cielo, en el mar, en las estrellas. Pero no hay nada mejor que estar en tu presencia, que estar en tu palabra, que conocerte día a día. Porque tú me guías, porque tú me sustentas, porque tú me levantas, porque eres mi castillo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos y guardados, en guardarlos hay grande galardón. Y esto David estaba entendiendo, que en la palabra de Dios hay instrucciones también. En la palabra de Dios hay instrucciones y hay advertencias, pero dice que también hay una gran recompensa en guardar esas instrucciones y esas recompensas, y el gran galardón es Cristo Jesús, es Dios. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que nos enseñoreen de mí. Y te das cuenta, Dios revelándose a la vida de David y a la luz de la palabra, David queda como si estuviera desnudo y de repente empieza a sentir una necesidad de decir, perdóname, límpiame de mi pecado. Límpiame. He tenido errores. He cometido pecados. Líbrame. Líbrame de ellos y límpiame, aún de los que son ocultos. Y ves a David orando a Dios, diciendo, límpiame, Señor, de los pecados que he cometido, que estoy muy consciente, pero aún de los que no me acuerdo.
necesito que me limpies. Eres tan majestuoso, eres tan poderoso, eres tan sublime y a la vez puro y misericordioso que necesito que me limpies. Aún de los que no me acuerdo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no me acuerdo, pero aún así límpiame? Y podemos agarrar el ejemplo de David y decirle, Señor, ayúdame, porque el no decirlo te lleva a la soberbia. Y David mismo le estaba diciendo, reconociendo, tengo soberbia también en mi corazón, pero no dejes que se enseñoree de mí. Quiero depender completamente de ti. Y David reflexiona estas advertencias que hay en la palabra de Dios y reconoce que ha tenido errores. Reconoce que puede ser capaz de ser presuntuoso, orgulloso, y le dice a Dios, límpiame. David sabía de qué pie cojeaba, y tú y yo sabemos de qué pie cojeamos. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, límpiame, y no dejes que esto se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La misericordia y el amor de Dios es impresionante. Que así lo que menos crees que Dios puede limpiar, Dios lo limpia. Es como cuando una mamá limpia a su bebé cuando se hizo popó y de repente abres el pañal y no cualquiera le entra eso. Y de repente cuando es bebé pues es pura leche y de repente se baten de aquí hasta acá. Y mamá con mucho amor, sin asco, te limpia, te lava, porque eres su hijo, porque te ama. Sabe que te puedes volver a ensuciar, pero con mucho amor te limpia, te asea, te baña. No dejas de ser su hijo, no te dice, ay, no, ya, tú ya. No, porque nos ama. Y David entendía eso. Porque Dios se revela a David diciéndole, sí, todo esto, toda esta majestuosidad, todo esto que yo he hecho, se sostiene por mi mano. Y yo cambio vidas, transformo vidas. Puedes aprender, mis caminos son rectos, pero también puedo ser tierno, soy amoroso, te amo, yo te amo y quiero limpiarte. Y entonces David le dice, límpiame, aún hasta eso que no me acuerdo, límpiame, porque así seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el versículo 14 termina David diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y esta palabra de sean gratos aquí es un término de aceptación en un contexto de sacrificio.
Y en ese tiempo se hacían sacrificios para perdón de pecados. Y en este término de aceptación, David le estaba diciendo, acéptame, entrego este sacrificio. Y pide gracia, y pide que lo siga capacitando y que se siga revelando a él, a presentar este sacrificio de labios y de vida sobre el altar. Y la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra en los corazones. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da humildad, nos da gozo, nos da esperanza, nos da luz. No se acaba, es justa, es más valiosa que el oro, es más dulce que la miel. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. Es Dios mismo platicando contigo y conmigo. En la palabra de Dios puedes encontrar hasta recetas de cocina, por si no sabes cocinar. Dios se quiere revelar a ti. Dios se quiere revelar a mí. Pero necesitamos conocer su palabra. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por la vida de David, por este salmo tan poético que nos hace detenernos un poco de nuestro diario vivir, de nuestro corre-corre, y ¿por qué no poder ver las maravillas que tú has hecho? Cosas que no entendemos, pero que muchas veces estamos tan acostumbrados a vivirlas, acostumbrados a ver el cielo, acostumbrados a sentir el calor del sol, acostumbrados a ver colores. Y de repente se nos olvida que tú hiciste todo eso para que podamos ver tu gloria. Y como David de repente dice, sí, el firmamento, la gloria de Dios, es maravillosa, la obra de sus manos, pero Dios mismo, no hay nadie como Él. No se asemeja al sol, no es igual que la luna, no es igual que el cielo, es aún mayor, es más maravilloso. Y sus palabras y su palabra es perfecta, es verdad, es justa. Necesitamos conocer más de ti, Señor. Necesitamos saborear tu palabra. Necesitamos, Señor, conocerte cada día más. Revélate a nosotros, revélate a nuestra vida. Pon, Señor, el querer saciarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a poner un freno, una pausa a lo urgente y dedicarle tiempo a lo importante. ¿Qué hay más importante, Señor, que tú en nuestra vida? Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.